Bueno, entonces continuando la idea de correlación y covarianza. En realidad primero tenemos que definir la covarianza y después la correlación. Volviendo un poco sobre el notebook, tenemos la expresión formal de la covarianza, donde fíjense que la covarianza entre dos tiras de datos está dada por un promedio, ¿sí? Esta suma desde igual 1 hasta n dividido n es un promedio de estos productos. Fíjense que lo que calculamos en estos productos es la diferencia entre el valor que toma la variable y su promedio, ¿sí? Y estamos multiplicando la diferencia entre x y su promedio por la diferencia entre y su promedio. Entonces, lo que estamos calculando mediante la covarianza básicamente es si las diferencias entre cada una de las variables y sus promedios se alinean, ¿sí? Dan un número positivo o dan un número negativo o cero. Entonces vamos a ver un poco cuánto daría eso. Entonces para eso lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre sup y minsup y multiplicarla por sub c menos min sub c. Y esto podemos, bueno, primero imprimirlo. Con lo que nos encontramos es como un montón de nas, y eso es porque nos faltó acá poner un nas remove, porque estas variables acumularon valores na cuando las indexamos. Entonces ahora sí, bueno, esto al principio no nos dice mucho, pero lo que podemos estudiar son los signos. Entonces veamos un poco qué signos tiene esto. Vamos a poner acá un mayor a 0 y hacer una tabla, y vemos que esto es mayor a 0 en la mayor parte de los casos, ¿sí? Si lo ponemos con una proporción. Se me pasa el teclado inglés y no me doy cuenta. Ahí está. Entonces en el 96% de los casos es mayor a 0. Mismo si hacemos un summary de estos valores, fíjense que tenemos el mínimo está muy negativo, ¿sí? Tenemos algunos casos donde un valor muy negativo, pero la mediana es un número bastante grande, ¿sí? Fíjense, y el promedio también. Y esto ya sería exactamente lo que queremos como covarianza, ¿no? El promedio de este número, que fíjense que lo que nos está resumiendo en definitiva es cómo son estas diferencias, que en general tienden a ser positivas y grandes. Por supuesto, la covarianza no la calculamos de esta forma, sino que en R hay una función directamente que podemos usar, que es la covarianza entre sub y sub c, y al igual que para otros métodos teníamos herramientas para sacárnoslo nada encima, en este caso hay que poner acá en use, y hay varias opciones. La que queremos es complete ops, que lo que hace es que nos quedemos con las posiciones en las cuales
para ambos valores no había un valor faltante. Entonces con esto obtenemos la covarianza entre estas dos variables. Ahora, la covarianza es algo que es relativamente complicado de interpretar por sí solo. ¿Por qué? Fíjense, si superficie tiene unidades de metro cuadrado y superficie cubierta también tiene unidades de metro cuadrado, entonces la covarianza entre ambas variables tiene unidades de metro a la cuarta. Entonces es difícil entender si este número es grande o chico respecto al resto de los valores. Uno podría en principio en abstracto tomar la raíz cuadrada de esto, pero esto no va a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque la covarianza puede ser negativa o positiva, entonces no es del todo una solución para todos los casos esos. Y más aún, nosotros no queremos tanto saber cuál es el valor de la covarianza, sino cómo se relaciona con los otros valores, ¿no? Cómo se relaciona con la escala del problema. Entonces, la definición que se da para resolver este problema, vamos a volver al notebook, es la de correlación. La correlación la calculamos como la covarianza entre x e y dividido la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Entonces, recuerden que la raíz cuadrada de cada varianza me daba la escala de variación, ¿sí? Era la desviación estándar básicamente, la escala de variación de la variable. Entonces lo que estoy haciendo al calcular la correlación de esta forma es de alguna forma escalear, adimensionalizar también, se le suele decir, a la covarianza para que esté en un rango, en principio podríamos decir, acotado a, o bueno, en términos de la variabilidad de cada una de las variables, x e y. Ahora, resulta ser que con esta adimensionalización tenemos garantizado que la correlación va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. Perdón, entre menos 1 y 1, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos es que nos permite llevar la relación entre las dos variables a un número que está entre menos 1 y 1, donde menos 1 es que varían completamente en oposición, sería que todo hubiese dado negativo y bueno, grande en cierto sentido, ¿no? Todas las variaciones conjuntas que teníamos acá. Mientras que una correlación de 1 significaría que todas son positivas y bueno, menos grandes en la escala de las variables de acá. Entonces, con la correlación lo que obtenemos es un número adimensional, ¿sí? Que está entre menos 1 y 1 y nos permite resumir cuán fuerte es la relación entre estas dos variables en términos de la escala de sus varianzas. Se calcula muy parecido a la covarianza, solo que con el comando core. Y ven acá que da un número bastante grande, 0,72, teniendo en cuenta que el tope es 1, ¿sí? Estamos en un valor bastante alto, lo cual se condice claramente con lo que veíamos en el gráfico, donde al aumentar la superficie, en la gran mayoría de los casos la superficie cubierta también aumentaba, ¿sí? Entonces lo que estaría capturando esto es la correlación de 0,72, está capturando que ambas variables crecen juntas en la mayoría de los casos. ¿Sí? Están fuertemente condicionadas una a la otra.
que tiene bastante sentido considerando el ejemplo con el cual estamos trabajando. Bueno, eso es lo que les quería contar de la correlación. Es un número que va a aparecer bastante en todas las cosas de estadística descriptiva que hagan y probablemente lo formalicen más en otras materias. Vale la pena tener en cuenta que una correlación de 0 no tiene por qué significar que las dos variables son lo que se llama independientes, es decir, que no varían juntas para nada, sino que correlaciones más complicadas pueden escapársele a esta medida que estamos usando acá, ¿sí? Esta medida que estamos usando acá. No nos vamos a poner con esas medidas, con esas situaciones más complicadas acá, pero tengan eso presente. Correlación igual a 0 no quiere decir para nada independencia. Pero una correlación alta sí indica que las variables varían juntas, ya sea hacia valores positivos o negativos. Bueno, en el próximo video nos vemos entonces para hacer gráficos que combinen las variables categóricas.